¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Hoy día estoy haciendo este video 7 de diciembre del año 2022 a las 17:52, 5 de la tarde, 52 minutos. Un poco antes de las 12 del día de hoy, el presidente de la República, entonces el señor Castillo, dio un mensaje a la nación en el que, en pocas palabras, pateó el tablero con algunas excusas que no son ciertas y otro tipo de argumentaciones ideológicas, finalizó ese discurso breve cerrando el Congreso, bueno, diciendo que iba a cerrar el Congreso, otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que a partir de ese momento se iba a generar un gobierno provisorio, obviamente era un golpe de Estado, un gobierno provisorio que iba a dar sus medidas, sus diferentes planteamientos legales a través de decretos leyes. En el Perú, dentro de su legalidad, los decretos leyes se conocen como fórmulas legales que solo ocurren en dictaduras, no en gobiernos constitucionales. Y que además se iba a convocar una asamblea constituyente y finalmente se da un toque de queda a partir de hoy desde las 18, perdón, desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Eso fue minutos antes de las 12 del día. Yo en ese momento puse en mi cuenta de tweet lo siguiente: el autogolpe de Estado que pretende establecer Castillo no solo es inconstitucional, sino una clara demostración de que el presidente es culpable y se siente acorralado. Ahora los comandantes de las Fuerzas Armadas deben actuar de acuerdo a la Constitución y no apoyar este despropósito. 11:55 del día de hoy, cuenta de Twitter de Enrique Cornejo. Entonces, los acontecimientos se han ido desarrollando con gran rapidez, felizmente, para la democracia peruana y para de todos los peruanos, inclusive quienes todavía pueden estar pensando que Castillo es una víctima de este tema. Como este canal lo ven muchas personas fuera del Perú, y aún para mis compatriotas, creo que es importante señalar algunas cosas muy precisas. Es cierto que la crisis política en el Perú no ocurre, no empieza con el presidente Castillo. Más bien la elección del presidente Castillo y todo lo que hemos venido viviendo en estos casi 2 años de gobierno eh, ha sido una consecuencia de esa crisis política. Entonces ahí estamos, creo que partiendo de un punto en el que estaremos de acuerdo casi todos. Pero el remedio para la crisis política que algún sector de la población consideró hace 2 años importante, eligiendo al señor Castillo, claramente fue peor que la enfermedad. El señor Castillo no estaba preparado para gobernar, dicho por él reiteradamente. Pedía siempre tiempo para que pueda aprender a gobernar, pero además estaba claramente incapacitado de hacer políticas de Estado al nivel alto de gobierno, de convocar a gente capaz, a gente que podía desarrollar una tarea de gobierno con cierta experiencia, con cierto perfil profesional, sobre todo con cierta moral, ¿no? Con honrosas excepciones, los casi 80 ministros que ha tenido este gobierno, con honrosas excepciones, un gran porcentaje de ellos ha tenido cuestionamientos de todo tipo, desde los judiciales, policiales, hasta los estrictamente morales, e incluso con delitos de alta gravedad como terrorismo en algún momento. Entonces, dicho esto, el presidente Castillo no solamente tenía esa falta de capacidad para gobernar, sino que tampoco escuchaba opiniones, se rodeó de gente que claramente no tenía tampoco capacidad para asesorarlo, y esto produjo un desgobierno muy grande que felizmente no ha hecho sucumbir la democracia en el Perú ni la institucionalidad, pero sí la ha resentido mucho más de lo que ya estaba hace 2 años. ¿Y esto por qué? Porque por todas las
denuncias, investigaciones que, estimados amigos, todos los días salen, ¿no? Es claro que el presidente, primera persona, algunos de sus familiares más cercanos, algunos de sus ministros o exministros y colaboradores cercanos, están hoy día en sendas investigaciones fiscales con abundantes indicios de que habrían cometido delitos de corrupción de todo tipo. Y entonces, esto que se viene todos los días, o se venía todos los días, y continuará seguramente, escuchando, viendo, leyendo por parte de toda la población, llegó a un punto en el cual ya, digamos, estábamos hartos de recibir todas estas noticias y que no pasara nada en el país. En esas circunstancias, hace pocas semanas, el presidente de la República, señor Castillo, quiso poner en jaque al Congreso de la República utilizando un procedimiento que establece la Constitución de que cuando un gabinete va y pide la confianza, y si no se lo otorgan, va una. Si va a otro gabinete, el gabinete que no se le dio la confianza tiene que renunciar. Luego va a otro gabinete, ese otro gabinete no tiene la confianza y se cierra el Congreso constitucionalmente. Así lo hizo el expresidente Vizcarra en su momento, cerró el Congreso y luego convocó elecciones para que otro Congreso completara el periodo del Congreso que se había cerrado. Pero en esta oportunidad, el argumento que utilizó el presidente para decir que le habían negado la primera confianza era falso, porque le estaba diciendo al Congreso, yo quiero que tú cambies una ley que tú has dado. El Congreso es el que tiene que dar las leyes. Y esa no es una facultad del presidente, no es una política de gobierno. El Ejecutivo puede pedir confianza para políticas de gobierno, no para tareas del Congreso. Y entonces, el Congreso recibió el documento, el gabinete renunció argumentando que no le habían dado la confianza, pero el Congreso recibió el documento que decía que ellos consideraban que no le habían dado la confianza y simplemente no procedió a tramitarlo. O sea, no dijo sí, no dijo no, no procedió a tramitarlo por no tener posibilidad de desarrollar ese pedido por imposible, porque no se puede pedir confianza de una tarea constitucional del Congreso. Eso no está estipulado en la Constitución. Pero para que el Ejecutivo no avance en esta digamos, errada apreciación que tenía por objetivo cerrar el Congreso, efectivamente, el Congreso, bien asesorado, envió al Tribunal Constitucional una demanda que se llama demanda de competencia, por medio de la cual, y de acuerdo a la Constitución, el Congreso le pide al Tribunal Constitucional que defina si el tema del pedido del Ejecutivo es una responsabilidad del Ejecutivo y por lo tanto parte de su política de gobierno o una responsabilidad del Congreso, que es el encargado de dar leyes. Y además le pedía una medida precautoria, una medida cautelar, para que mientras decide el fondo del asunto el tribunal, y en eso está, el Ejecutivo no pueda aplicar la segunda, digamos, confianza y por lo tanto intentar cerrar el Congreso. El Tribunal Constitucional, en primer lugar, aceptó a trámite, admitió a trámite el pedido del Congreso, ahora eso está en estudio en su tema de fondo, y aceptó la medida cautelar, prohibiéndole al Poder Ejecutivo que aplique cualquier medida, incluida la segunda confianza, hasta que el Tribunal Constitucional dirima el tema de fondo. Con lo cual, el, digamos, instrumento que estaba utilizando el presidente Castillo y sus asesores para tratar de hackear al Congreso quedó neutralizado por la propia Constitución y por la propia acción del Congreso y del Tribunal Constitucional. Y las cosas han seguido produciéndose acusaciones, delaciones, digamos, afirmaciones por parte de testigos o colaboradores eficaces de la justicia que hasta hace unos días eran distinguidos y cercanos colaboradores del presidente, incluido nada menos que el ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, un jefe de gabinete de un ministro, ¿no? Y personas muy cercanas, repito, al presidente de la República. Y entonces estas nuevas informaciones, estas nuevas revelaciones, todas apuntan a que por diversos motivos y con conocimiento del presidente o con participación del presidente, se habrían estado
ilícitamente solicitando dinero para determinadas acciones, malversando recursos, etcétera, etcétera. Así llegamos al, a la semana anterior a la admisión por parte del Congreso de un pedido de vacancia por incapacidad moral permanente, dice la Constitución peruana. Es un concepto general y responde a un análisis político. O sea, eso no tiene que ver con los argumentos de investigación fiscal que están corriendo su propio camino y que obviamente mientras el presidente está en ejercicio, dice la Constitución, no lo pueden sentenciar, no lo pueden investigar totalmente. Investigar sí, pero no lo pueden, digamos, no pueden proceder a abrirle una investigación ya preparatoria para un juicio, ¿no? Entonces la investigación continuaba, pero en el aspecto del presidente estaba como, digamos, neutralizada por ese mandato constitucional. Y entonces, en el Congreso, un grupo de congresistas, alrededor de 73, son 130 los congresistas en el Perú, lograron presentar una tercera moción de vacancia hace una semana, ¿no? Y esa moción de vacancia, repito, tenía 73 firmas. Y para que la vacancia se produzca, se necesita una votación calificada de por lo menos 87 votos sobre 130 congresistas. Y en los 2 meses anteriores que se intentó vacar al presidente Castillo, no se alcanzó esa cifra. En el mejor de los casos se llegó a alrededor de 60 y tantos votos. Entonces, en esta oportunidad, hoy día, en la tarde, hoy, 7 de diciembre, iba a ser la votación o el debate a partir de las 3 de la tarde y la votación iba a ser probablemente en horas de la noche. En este momento que estoy haciendo el video, nos encontraríamos en pleno debate. Y todo parecía indicar que había un número importante de congresistas que estaban dispuestos a votar por por la vacancia, pero que el número de 87 todavía no estaba asegurado. Es probable que el presidente haya tenido otra información que pudiera haber sabido de buena fuente que algunos de los congresistas que probablemente le habían dicho públicamente que no iban a apoyar la vacancia, podría ser que en esta oportunidad al final del día voten la vacancia. Una hipótesis, ya lo sabremos, pero en este momento es una hipótesis. La otra hipótesis es que el presidente, agobiado por las investigaciones y por las abundantes acusaciones del que es objeto, él tiene 6 o 7 acusaciones o carpetas fiscales abiertas donde está involucrado el señor Castillo y allegados, familiares y exfuncionarios o funcionarios. Y además, dicho por la fiscal de la Nación, tiene más de 40 carpetas fiscales todo el tema del gobierno del señor Castillo. Obviado por esos temas y por las recientes declaraciones, entre otras nada menos que del ex jefe nacional de inteligencia, acusaciones que todas llevan al punto de que él habría recibido dinero ilegal, ilícito, por diversas acciones, diversas situaciones, ¿no? Probablemente, según hipótesis, precipitaron lo que hoy ocurrió en Perú. No lo sabremos hasta que las investigaciones corran o hasta que sigan produciéndose nuevas revelaciones. Pero eso puede haber sido un segundo factor. El primero puede haber sido, ¿no? El hecho, como digo, de verse en esta situación ya de que los votos probablemente no le iban a ser muy favorables en la votación de esta tarde por la vacancia pedida por los congresistas. El segundo puede ser que realmente el presidente Castillo empezó a ver que ya no tenía mucho margen de maniobra para seguir diciendo que él es inocente. Nunca ha dicho, esto no es cierto. Lo que ha dicho es, pruébenmelo, ¿no? Es muy diferente. Una persona que se siente inocente dice, esto no es cierto, y abunda en argumentos y pruebas para contrarrestar lo que le están, digamos, imputando. Pero el presidente nunca tuvo ese comportamiento. Siempre dijo, pruébenmelo, no es cierto, no es cierto. Lo hacen porque yo soy provinciano, yo soy un maestro rural, victimizándose, lo cual es falso completamente. Aquí no ha habido ningún tipo de discriminación, como dice algunos gobiernos, como el presidente de México o el representante de Bolivia en la OEA, que dice que el problema es que el presidente Castillo no lo quería la derecha. Eso es totalmente falso. Y quien quiera averiguarlo puede comentar con cualquiera en el Perú y va a darse cuenta que eso es totalmente falso.
Si el presidente Castillo entró en problemas es por su propia responsabilidad, por su propia incapacidad, por su propio, digamos, actuación, aparentemente en muchos de estos aspectos ilegal, ¿no? Lo cual evidentemente habla de una calidad moral que ya invocaba la vacancia por incapacidad moral permanente, pero que por razones políticas el Congreso no lograba los votos necesarios. Esto era lo que se sabía, ¿no? Hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana de hoy día. Y, como digo, estábamos a la expectativa del debate y la votación que iba a producirse hoy. Pero poco antes de las 12 del día de hoy, aparece un mensaje a la nación que nadie esperaba. Los propios ministros lo acaban de decir, sus ministros que han renunciado, acaban de decir que nadie sabía de eso. Se esperaba que los abogados del presidente vayan a las 3 de la tarde a sustentar sus argumentos de defensa, pero el presidente salió y dijo lo que dije al principio. Pretendió cerrar el Congreso, cerrar las instituciones, hacer un golpe de Estado, un autogolpe. Bueno, 12 del día, esto ya estaba en curso, el Congreso se reúne de emergencia y en lugar de hacer una reunión a las 3 de la tarde como estaba previsto para ver la vacancia, convoca un pleno en la misma, al mediodía, alrededor del mediodía, poco después de la 1 de la tarde más o menos, donde discute la, ya no la vacancia por incapacidad moral, sino la infracción constitucional cometida por el presidente Castillo, que es absolutamente evidente, la hizo por los medios de comunicación social a todo el país en un discurso televisado, ¿no? Y mediante la cual el presidente inconstitucionalmente decide por sí solo cerrar el Congreso sin seguir los procedimientos constitucionales. En ese momento el presidente dejó de ser presidente constitucional, se convirtió en un dictador, ¿no? Y a partir de ese momento incumplió una de las 4 razones por las cuales un presidente puede ser destituido de acuerdo a la Constitución. Esa razón es la de cerrar el Congreso elegido democráticamente. Y intentó hacerlo. Por lo tanto, ya había cometido esa infracción constitucional, aunque dijera que después no ocurrió, ¿no? Pero dijera que no dijo lo que dijo. Fue claro. Y en consecuencia, el Congreso se autoconvocó y en el transcurso de esa sesión, que no fue muy larga, porque los congresistas hablaron poco, ¿no? Logró de 130, 101 votos a favor de la vacancia por esta infracción constitucional y por estas razones que he comentado. Inmediatamente, dice la Constitución, procede la sucesión constitucional, la sucesión presidencial constitucional, y estando en funciones la primera vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, le corresponde a ella asumir la presidencia hasta el 2026, cuando era el periodo completo del presidente Castillo. Pues, a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde de hoy día, ha juramentado ya ante el Congreso de la República la que hoy es la nueva presidenta del Perú, la señora Dina Boluarte, abogada, que era hasta hace poco vicepresidenta y había sido ministra de temas sociales de este gobierno en varias oportunidades. Ha dado un discurso muy corto, pero creo que preciso 2 cosas importantes del discurso de la nueva presidenta. Ha dicho que va a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer todos los temas y para sancionar a los responsables de situaciones de corrupción, que las ha llamado así por su nombre, y ha dicho también de que va a convocar a un gabinete de ancha base para tratar de salir de los problemas en que se encuentra Perú en este momento. Dos temas que me parecen positivos y que ahora tendremos que ver. Lo primero que habrá que analizar es el gabinete que propone. ¿Quién va a ser el presidente o presidente del Consejo de Ministros? ¿Quién va a ser el ministro o ministra de Economía y Finanzas? Son algunas de las preguntas que ahora la población y todos los analistas estaremos esperando, ¿no? Un tema muy importante que ocurrió entre las 12 del día y las 3 de la tarde que juramentó la nueva presidenta. Y es que aproximadamente a la hora de haberse hecho este pronunciamiento por parte del presidente Castillo, salió un comunicado muy escueto de 3 párrafos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que decían básicamente que ellos estaban fundamentalmente para cumplir lo señalado en la Constitución y que cualquier infracción de la Constitución, el hecho de querer cerrar el Congreso y otras instituciones, es una infracción constitucional. Cualquier infracción constitucional no iba a ser
apoyada por las Fuerzas Armadas y la policía. Este mensaje fue suficiente para que el presidente Castillo, entonces todavía presidente, se diera cuenta de que ahí terminó todo su mandato y evidentemente de ahí salió de Palacio de Gobierno con su custodia, con sus vehículos, y en el trayecto hay una hipótesis ahí que quería irse hacia una embajada, pero en el trayecto, ya estando él, digamos, como ya presidente dictador, ¿no? Como un dictador, ya no como presidente constitucional, eh, la Policía Nacional, seguramente en coordinación con el Ministerio Público, ya sabremos, ¿no? En lugar de llevarlo a donde él decía que lo iban a llevar, lo acercaron a una dependencia policial, que es la jefatura de la región policial en Lima, y lo invitaron a estar allí y se encuentra en estos momentos detenido, ¿no? En esa institución policial. Y seguramente en las próximas horas la Fiscalía de la Nación obtendrá a través de los jueces supremos correspondientes, porque es el nivel que le corresponde a un expresidente, las autorizaciones para ya proceder, como corresponde a cualquier ciudadano en este caso, a su detención provisoria o ya su detención preliminar y ya el procedimiento de investigación en estas carpetas que he mencionado, que ya seguramente avanzarán y con el debido proceso, lógicamente, llegarán a las conclusiones que deben llegarse. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Pero quiero resaltar como lecciones aprendidas tres cosas. En primer lugar, cuando se quiere hacer un golpe de Estado o autogolpe, o como lo quieras llamar, en este tiempo, en el siglo XXI, el proceso no tiene muchos acompañantes. Y esta locura que se pretendió hacer en el Perú el día de hoy solo tuvo 4 horas de duración. Es probablemente uno de los autogolpes más rápidos, más rápidamente desarmados, pero desarmados no con violencia, no con argumentos ideológicos, no, desarmados con la Constitución. Hay que destacar aquí la contundente, clara y muy oportuna decisión de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, que nunca quisieron prestarse al juego del autogolpe. Hay que destacar ahí también la rápida reacción del Congreso de la República, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, instituciones todas que fueron incorporadas en el discurso de Castillo y que todas, los máximos representantes salieron a decir la democracia y la Constitución la respetamos. Finalmente, también a los medios de comunicación y a la propia población. En este momento en el Perú hay todavía en algunas ciudades, en propia Lima, algunos piquetes, no son pues 100, 200, 300 personas que están probablemente algo desinformados todavía, ¿no? Diciendo de que no debieron sacar al presidente. Pero en las encuestas de opinión pública y con quien conversas aquí, ¿no? Hay una gran mayoría, una muy grande mayoría que hoy día respira tranquilo porque la Constitución ha prevalecido, porque la democracia y la institucionalidad no han sido resquebrajadas como se presentaba, como se pretendía, y ahora hay que esperar que el gobierno de Dina Boluarte enmiende estas lamentables circunstancias que hemos vivido en los últimos 2 años y cumpla su palabra, buscando que quienes gobiernen en los ministerios y en las principales instituciones sean personas probas, capaces y ojalá con cierta experiencia para poder garantizar que se puede reconducir la política de Estado hacia los objetivos que todos queremos, que no son otros que el bienestar de la ciudadanía, el objetivo de avanzar hacia un desarrollo sostenible. 4 horas duró este despropósito. Esa es la primera lección. La segunda lección es que evidentemente en este tema, tarde o temprano, siempre se conoce la verdad. Y el presidente Castillo no ha caído solamente por sus errores o por la acción constitucional que ha hecho el Congreso, sino principalmente porque sus colaboradores o ex colaboradores, ¿no? Que han estado claramente involucrados en muchas de estas acciones que hoy se investigan, son sus principales delatores, son los que están dando las cifras, los montos, las fechas, las ocasiones, con no solamente indicios, sino con documentos, pruebas, horarios, teléfonos, ¿no? De manera tal que en otro tema fundamental
para la vida y para la democracia, que es la lucha verdadera contra la corrupción, hoy día había una señal muy importante. Creo que eso también es algo que debe tenerse en cuenta. En tercer lugar, a pesar de que tenemos todavía una crisis política que no se soluciona con el nuevo gobierno de Dina Boluarte, porque ya había crisis antes, hay que hacer reformas políticas importantes, hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que devolverle confianza a la población acerca de sus autoridades, sus instituciones, sus gobiernos. Pero es claro que la precaria, todavía débil institucionalidad y democracia en el Perú ha sabido defenderse y las instituciones han sabido contrapesar el atropello que pretendía realizarse. Son tres aprendizajes muy rápidos como evaluación en estas 4 horas desde el momento en que el presidente Castillo tiró la toalla o pateó el tablero, como decimos, tratando de cerrar el Congreso y aplicar un autogolpe, hasta el momento en que la señora Dina Boluarte juramentó como la nueva presidenta constitucional del Perú para completar el periodo que faltaba al señor Castillo hasta mediados del año 2026. Ese es el relato de hoy día. Espero haber sido claro para que se entienda que esto, y ese es el mensaje más importante quizás, se ha solucionado estrictamente utilizando los argumentos, los elementos, los artículos de la Constitución política vigente en el Perú. Y eso creo que a pesar de todas las dificultades y de que no se han solucionado muchos problemas, creo que debemos felicitarnos los peruanos. Claramente significa que tenemos esa vocación democrática, por lo menos en la gran mayoría de los ciudadanos, y con toda la problemática que tenemos que resolver, cualquier democracia con defectos es mejor que aquella dictadura que se pretende solución.